Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mundo entero. Bienvenidos a este canal Geopolítica Profética, un canal dedicado al análisis de los acontecimientos del pasado, del presente, del futuro, a la luz de la profecía bíblica y de la Iglesia Adventista pionera, los cuales están en pleno cumplimiento. En esta ocasión tenemos el tema la libertad de conciencia amenazada. La libertad de conciencia amenazada es un tema que abarca el pasado, el presente y el futuro. Pero en esta ocasión vamos a hacer un análisis de actualidad en relación al cumplimiento profético. Este fin de semana tuvimos un acontecimiento que se dio en atentado a la libertad de expresión, y fue la detención de Pavel Durov, el fundador de Telegram. Este joven, porque es un joven de nacionalidad rusa y también de ciudadanía francesa, fue detenido en un aeropuerto de Francia este fin de semana. Nosotros encontramos que las noticias que presenta la prensa al respecto, por ejemplo, vamos a citar de el periódico alemán Deutsche Welle, donde indica que en el fin de semana las autoridades francesas detuvieron al multimillonario poco después de que su avión aterrizara en el aeropuerto Bourget en París. Durov, o sea, el joven Pavel Durov, está acusado de no tomar medidas para frenar el uso delictivo de Telegram. También indica la información que los investigadores franceses habían emitido una orden de arresto contra Durov como parte de una investigación sobre las acusaciones de fraude, tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, promoción del terrorismo y abuso sexual de niños. Esos son los cargos muy serios de las autoridades francesas. Pero hay que tener algo en cuenta, que ya este señor Pavel Durov había sido advertido de que estaba siendo objeto de una investigación y que ya estaba en la mira de las autoridades occidentales para su posible detención. Sin embargo, a pesar de que a Durov se le advirtió de esta situación, pues no hizo caso omiso a las advertencias y pues llegó en este caso a Francia, a París, donde fue detenido. Es interesante notar que Pavel Durov tiene una historia muy interesante. Podríamos preguntarnos quién es este señor. Pues es un multimillonario, fundador de Telegram y actualmente no solamente Pavel Durov ha sido fundador de Telegram, sino que anteriormente él fundó también Contact, Contact, que es una de las principales plataformas que existen en Rusia. Es una para eh, que las redes sociales del país ruso pues puedan intercambiar información a través de esa plataforma llamada Contact. O sea, que este joven, cuando tenía 22 años, fundó Contact. Es como decir acá, por ejemplo, en Occidente, hablar
las plataformas que nosotros usualmente usamos, como es el caso de WhatsApp en Occidente. Sería como el homólogo, Contact, pero en el caso de Rusia. Y lógico, entonces, él luego funda la otra plataforma, que es la con la cual tiene problemas, que es Telegram. Y él tiene una fortuna, de acuerdo a la información, de 15.500 millones de dólares. Oye, muy interesante, muy interesante. 15.500 millones de dólares. Así que ha sido detenido en París, en Francia, y el éxito de ambos proyectos, como Contact o Telegram, lo colocan como uno de los íconos tecnológicos más influyentes del mundo y un reconocido empresario con tan solo 39 años en la actualidad. Esta persona tiene en la actualidad 39 años de edad. Según Forbes, esta fortuna personal eh, la ha adquirido de una manera muy rápida a partir de los 22 años, cuando él funda su primera plataforma de red social. En un comunicado el domingo por la noche, cuando él había sido detenido, Telegram declaró que su director ejecutivo, o sea, el señor Pavel, no tiene nada que esconder y viaja frecuentemente a Europa, y que Telegram cumple las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. Sus acciones de moderación están dentro de los estándares de la industria de comunicación social. Y que es absurdo, dicen ellos, ¿verdad? Dice Telegram, es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario, en este caso el propietario es el señor Pavel, son responsables de los abusos en dicha plataforma, añadió la compañía con sede en Dubái. Esta compañía tiene su sede en Dubái, donde vive, donde tiene residencia permanente el señor Pavel, el director y gerente y presidente de Telegram y fundador también, como lo acabamos de decir. Pero algo muy interesante, ya se empiezan a escuchar las voces en solidaridad con el caso del señor Pavel, o personas que son solidarias con el señor Pavel. Y tenemos el caso de Elon Musk, el dueño de la red X, antes llamada Twitter. Mira lo que dice Elon Musk, dueño de la red social X, que antes era la, la Twitter. Y él publicó lo siguiente. Dice, en tanto el empresario Elon Musk, dueño de la red social X, antes Twitter, publicó la etiqueta Free Pavel, o sea, libertad para Pavel, y comentó en francés, liberté, 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 con signos de admiración y los signos de interrogación, que en español significa libertad, libertad, con admiración, y libertad, con signos de interrogación. O sea, ¿dónde está la libertad? La libertad tan proclamada por Occidente y especialmente Francia, donde supuestamente en Francia es la meca o es el origen de las libertades y de los derechos humanos, ¿verdad? Cuando se proclamó la libertad, las libertades y la solidaridad y todo lo que tenía que ver con el hombre fuera de toda opresión, ejerciendo su plena libertad humana, sus derechos humanos en la Revolución Francesa, que se dio en la Revolución Francesa.
Por otro lado, tenemos acá que hay un comentario del el diario español El Salto, y hay un artículo aquí de Jesús González Pasos del 15 de mayo de 2019, que dice lo siguiente, desde 2019, refiriéndose a los medios de comunicación y quienes controlan los medios de comunicación. Medios de comunicación al servicio de quién es el titular de este artículo. Porque se supone que estamos en un mundo libre, estamos en Occidente, donde las personas tienen plena libertad para expresar sus opiniones. Y ahora, con este artículo del 2019, mire lo interesante que encontramos acerca de los medios de comunicación y cuán libres son los medios de comunicación en realidad. Y señala lo siguiente: medios de comunicación al servicio de quién. Las últimas décadas, especialmente aquellas que se han contado bajo el dominio del neoliberalismo, han visto una brutal concentración de los medios de comunicación masiva en cada vez menos manos. Es lo mismo que ocurre con la riqueza, o sea que cada día más la riqueza, así como las riquezas están en menos manos, en menos número de personas, así también los medios de comunicación social están agrupados o están en manos o están dirigidos por un grupo reducido de personas cada vez más. Es interesante. Y esto no es de extrañar, porque si investigamos vamos a encontrar que la mayoría de los medios de comunicación social, por ejemplo en Estados Unidos, arriba del 60% de los medios de comunicación social están en manos de grandes corporaciones y de unas cuantas grandes corporaciones, de cuatro o de cinco grandes corporaciones. Y estas grandes corporaciones obedecen a los dictámenes de los grandes intereses económicos y de los grandes intereses políticos que existen en aquellos que hoy por hoy son los magnates de la tierra que controlan el mundo y que tienen planes globales de un nuevo orden mundial. En otras palabras, ¿qué queremos decir con esto? Que los medios de comunicación, llámese periódicos, televisión, radio, redes sociales de diferentes clases, plataformas que se utilizan para difundir información o para comunicarse entre personas, están en manos en su mayor parte, de grandes monopolios al servicio de los intereses globalistas de un nuevo orden mundial. Pero pasemos ahora al análisis bíblico profético, porque tal como lo dice el nombre de este canal, geopolítica profética, estamos analizando los acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica, a la luz del pasado, del presente y, por ende, podemos proyectarnos al futuro. La pregunta sería, ¿habrá habido en el pasado alguna, algún hecho histórico o acontecimientos históricos que, como el día de hoy que se está dando con el caso del señor Pavel, y no nada más el caso del señor Pavel, podemos mencionar muchos otros casos, como el caso de los Wikileaks y otros más? Usted recordará también que cuando hubo una situación que nos encerraron a todos aquí en este planeta a finales
de 2019 o principios del 2020, que nos encerraron a todos casi por un año, año y medio, eh, los medios de comunicación social, la información que daban estaba restringida. No había una verdadera libertad de expresión, ni los medios comunicaban las cosas, las realidades o los hechos que se estaban dando de acuerdo a las realidades que se estaban desarrollando en ese momento. Y era prohibido difundir informaciones que no estuvieran acorde con el pensamiento o con la línea que nos marcaban los gobernantes y los que estaban en puestos de autoridad. Eso en la época que nos encerraron a todos acá, ya ustedes saben. Claro, claro que sí hubo un tiempo en la historia en que se dio caso, se dieron casos similares a los que estamos viviendo hoy en día, donde hay censuras, donde la censura cada vez es más, vamos a decir, más férrea, cada vez el círculo se cierra más, cada vez los canales o los que hablamos a través de medios de comunicación, tenemos que ver muy bien lo que vamos a decir, tenemos que medir nuestras palabras, porque podemos ser objeto de censuras. Y eso sucedió en el pasado. Y yo les voy a citar aquí de Ellen G. White, 1884, tomo 4 de este libro, la página 66, que dice así: la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda o objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Durante la oscura Edad Media hubo una gran censura. No había libertad de expresión. Todo aquel, ya sea gobernante, sea rico, pobre, de cualquier clase social, tenía que medir muy bien las palabras y hablar o publicar solamente ideas o informaciones que estuvieran acorde con el poder religioso dominante del momento, que era la iglesia romana, la institución romana. Y más adelante dice acá, en la página 67 del libro citado, igualmente se forzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Fueron quemados volúmenes y volúmenes de libros escritos. Y no solamente fueron quemados los libros, fueron quemados inclusive los autores de esos libros. En muchas ocasiones, si no se retractaban de las ideas plasmadas, ya sea oral o por escrito. La Inquisición, la mal llamada Santa Inquisición. Había un férreo control sobre la información. Había una censura, persecución, cárcel, muerte, quema de documentos contra todos aquellos y aquellas cosas que no estaban acordes con las ideas de la Iglesia de Roma en esos días oscuros de la Edad Media.
En Testimonio para los Ministros, la página 116, el párrafo 2, y en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 363, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos con Joya de los Testimonios. El Señor ha declarado que la historia pasada se habrá de repetir cuando entremos en la fase final de la obra. ¿Qué está diciendo aquí la señora White? ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu de Profecía? Que en la fase final de este planeta, cuando ya estemos en el fin del tiempo o en el fin del tiempo del fin, valga la redundancia, dice que el Señor ha declarado que la historia del pasado se habrá de repetir. ¿Y cuál fue una de esas historias del pasado? La persecución, la censura y aún la cárcel y la muerte para todos aquellos que expresaran ideas contrarias al poder dominante de ese momento, la Iglesia de Roma. Esto se va a repetir nuevamente y ya estamos viendo que se está repitiendo rápida y aceleradamente en nuestros días. Porque pudiéramos mencionar varios ejemplos, no nada más el del señor Pavel, en este caso, que fue detenido en Francia, en París, el fin de semana. Podríamos hablar también de Julian Assange y de cuántos otros que han sido censurados y han sido eliminados inclusive por declarar sus ideas, hacer uso de su libertad de expresión, pero que ha sido coartada por el sistema de un nuevo orden mundial. Y el Testimonio para los Ministros dice, nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. Y es lo que estamos viendo ahora. Todo poder está siendo puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Es lo que estamos mirando hoy. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera y la violencia está tomando, ahora mismo dice, posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. La violencia, el desenfreno. Y esto tiene que ver también con los derechos humanos y con las libertades de expresión. Pero la palabra de Dios ya nos prevenía esto también. En Apocalipsis 13:11. No solamente el Espíritu de Profecía nos lo está diciendo, nos lo dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Profecía no hace más que comentar o ampliar o darnos luz sobre lo que está profetizado en la palabra de Dios para entender con más claridad lo que Dios ha revelado en su palabra. Y en Apocalipsis 13:11 se habla de una bestia que surge de la tierra y que esta bestia engaña al mundo entero. ¿A quién representa esa bestia? Los adventistas del séptimo día sabemos y lo podemos probar bíblica e históricamente que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién engaña a los moradores de la tierra? La nación norteamericana. La bestia que tiene cuernos, dos cuernos semejantes a los de un cordero y que surge de la tierra. Ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis, el verso 11, se presenta la descripción en forma simbólica del surgimiento de la nación norteamericana y que dice que engaña al mundo entero. Y si engaña al mundo entero significa que tiene el control de los medios para engañar, tiene el control de los medios de comunicación del mundo, lo puede controlar. Por lo tanto, la información y todo lo que se da a conocer a través de estos medios que están siendo manipulados por grandes monopolios y por los magnates de la tierra, principalmente en esta nación norteamericana, es una información que muchas veces no es de fiar, porque puede ser información engañosa.
Y dice acá el verso 20, y la bestia fue apresada, el verso 20 del capítulo 19 de Apocalipsis. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice el punto interesante que quiero resaltar acá, el falso profeta que había hecho señales y que engañaba, que había engañado a los que habían recibido la marca de la bestia. ¿Y quién es el falso profeta? Es otra figura simbólica, profética, apocalíptica, para señalar a los Estados Unidos de Norteamérica, cuya labor en el último tiempo, o sea, en el tiempo que el presente que estamos viviendo, engaña al mundo entero. ¿Cómo lo va a engañar? A través de los medios de comunicación, a través de lo que habla, a través de lo que expresa. Entonces, lógico, cuando sale alguien por allí eh, declarando, informando asuntos o hechos o acontecimientos que no convienen que el mundo sepa la realidad y la verdad, sino que los grandes intereses de los grandes consorcios y los que realmente dominan este mundo, que son los magnates de la tierra, no les conviene que la verdad salga a flote, sino que más bien lo que les interesa es engañar, desinformar. Entonces, definitivamente que como en los tiempos de la Inquisición, al estilo de la Iglesia de Roma de los días de la Inquisición, todo aquel que ose declarar una verdad o informar correctamente la realidad de los acontecimientos, definitivamente entonces va a ser objeto de censura, de ataques y de todo tipo de acciones para acallar la voz de estas personas, como el caso que está pasando hoy en día con el señor Pavel. Seguimos adelante. Dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro, Manuscritos Liberados, la página 1518 del libro Manuscrito Liberado. Vemos pues acá que los acontecimientos que se dan en estos días, en estos tiempos, nos indican que la venida de Jesús está cerca. Y el punto focal de todo esto, mis hermanos y amigos, es que se avecina una gran censura y una gran persecución contra todos aquellos que se mantengan de parte de la verdad. Todo aquel que ose proclamar la verdad, muy pronto se darán los acontecimientos donde inclusive la libertad, no solamente de expresión, sino la libertad de culto, será coartada, la libertad de culto. No habrá libertad de culto. Hacia allá es donde nos encaminamos. Por lo tanto, el consejo para todos nosotros y para todos ustedes en el día de hoy es buscar al Señor mientras pueda ser hallado y levantar nuestras cabezas, porque todo esto indica que la venida del Señor está cerca. Y como dice en el capítulo 11 del Apocalipsis, que habla de la Revolución Francesa, donde también en ese tiempo, increíblemente, luego de que se proclamó la libertad y la fraternidad y todo esto, hubo
acontecimientos terribles en la Revolución Francesa, donde inclusive muchos fueron muertos porque aquellos que osaban también eh, pensar diferente a los revolucionarios eran objetos de cárceles, de multas y aún de muerte. Increíblemente, increíblemente, en la Revolución Francesa hubo persecución, hubo inclusive quema de libros sagrados, como el caso de la Sagrada Escritura, la Biblia. Hubo persecución a clérigos, se prohibió la religión y nosotros nos encaminamos hacia allá también, como dice la profecía. Que el Señor nos guarde y el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo tema. Bienvenido, dale un like a nuestro canal, a nuestro tema, suscríbete y dale a la campanita para que estés atento a todos los temas que estamos por exponer aquí a través de su canal Geopolítica Profética. Bendiciones. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su